Saludos, seguimos aprendiendo Angular 7. Vamos a continuar con el ejemplo anterior. En la lección anterior creamos una aplicación básica de Angular 7 y añadimos un nuevo componente llamado Pepito, que es el que tenemos aquí. Y ahora vamos a aprovechar esta aplicación para entrar en el mundo del ciclo de vida de un componente. Angular gestiona los componentes por nosotros, es decir, cuándo se crean, cuándo se modifican o cuándo se destruyen incluso. Cada componente tiene algo llamado Life Cycle Events, que es más que todo lo que ocurre, podríamos decir, desde el nacimiento o la creación de este componente hasta que desaparece. En este proceso, nuestro componente pasa por varios estados. Vamos a ver un momento aquí esta diapositiva. Como te había comentado, esto es el Life Cycle Event de un componente. Todos los componentes tienen este ciclo de vida y principalmente para poder utilizarlo tenemos que hacer la importación de una interface, que en este caso sería onChanges, para luego utilizar el método ng-onChanges, el cual ocurre cuando en un input, por ejemplo, o también podría ser en un output, la data cambia. Quizás el más conocido por ti sea el onInit, que tendríamos que utilizar esta interface, que ahora lo veremos en un ejemplo de qué estamos hablando cuando hablamos de interface. Y el método sería ng-onInit, que sería el primer método que se ejecuta después del constructor y cuando la aplicación inicializa. Están de manera organizada, es decir, este método se dispara primero, este método se dispara primero, luego tenemos este y así sucesivamente, hasta incluso su muerte o destrucción del componente. De cada uno de estos métodos trataremos de ver algún ejemplo para ver cómo funciona o cómo trabaja, mejor dicho, en nuestra aplicación de Angular. Así que vamos a dejar esta breve introducción hasta aquí y ya en la siguiente lección veremos ejemplos. Muchas gracias, un saludo. Saludos nuevamente. Vamos a continuar aprendiendo Angular 7 y en esta lección vamos a ver uno de los métodos del ciclo de vida de un componente. Y tal como hemos visto en la presentación anterior, el primer método que vamos a ver es este, que es el ng-onChanges, que sencillamente se dispara cuando ocurre un input o un output en el binding. Ya sabemos lo que es el data binding, lo hemos visto en lecciones anteriores. Si no lo recuerdas, por favor repasa esas lecciones. También sabemos lo que es el ngModel, ¿no? Con lo cual estamos preparados para empezar a jugar un poco. Si tienes alguna duda, puedes ir al módulo número 5, que ahí hemos visto los data binding. Vamos un momento a nuestro proyecto. Lo tenemos por aquí. Vamos a abrir el editor de códigos. Recuerda que tenemos un proyecto básico donde solamente tenemos un componente que le hemos llamado Pepito. Y sobre este proyecto es donde vamos a continuar viendo el ciclo de vida de los componentes. De vuelta a la consola, vamos a limpiar esto y vamos a crear un nuevo componente con el comando ng-generate ic de component. Lo vamos a poner dentro de la carpeta components y le llamaremos ng-on-changes. Presionamos Enter y esto nos va a crear un nuevo componente en nuestro código. Vamos a arrancar nuestro servidor local y vamos a nuestro proyecto. Aquí en la carpeta componentes tenemos nuestro nuevo component, el ng-on-changes. Y lo primero que vamos a hacer, vamos al app.component, que es nuestro componente principal, y vamos a cambiar esa propiedad que ahora se llama title y le llamaremos name. Esto es un string y lo podemos dejar. Ahora si vamos al app.module.html, actualmente llamamos a nuestro componente Pepito, pero esto lo vamos a cambiar. Vamos a eliminar Pepito de aquí.
Vamos a poner una P. Pondremos una P y podemos decir change this field por aquí. Vamos a crear un input. Vamos a añadir el ngModel por aquí. ngModel. Y la propiedad pues será name, que es la propiedad que acabamos de crear aquí. Y esto lo podemos cerrar. Aquí podemos poner un salto de línea. Y aquí vamos a llamar a nuestro componente, que a través del selector es app ng on-changes. Cerramos nuestro componente. Y si vamos hacia nuestro componente ng-changes al HTML, vamos hacia nuestro frontend a ver qué tenemos por ahí. Y no tenemos nada de momento, con lo cual significa que debemos tener algún error. Y este error ya lo hemos visto en lecciones anteriores y sencillamente nos está indicando un error con el ngModel. Siempre que utilizamos el ngModel debemos importar el módulo de formulario en el app.module. Vamos a hacer esto, venimos aquí, importamos nuestro forms module que viene desde Angular Forms. Perfecto, como es un módulo, lo debemos inyectar aquí en los import forms module. Vamos de vuelta hacia el frontend, a ver qué ocurre. Ahora ya no tenemos ningún error y tenemos que esta es la parte del componente principal. Aquí tenemos este input en nuestro componente principal, por aquí en el app component.html. Está aquí esta parte, hasta el historial. Y lo que se pinta luego del historial es esto, que es nuestro componente, que es donde quiero imprimir los cambios que sufra este input de aquí. Recuerda que te he dicho que el método ng-on-change se dispara cuando el input o output del binding cambia. Vamos a trabajar con ello entonces. Vamos hacia nuestro código fuente. Vamos a abrir el fichero donde tenemos nuestro componente ng-on-changes, y vamos a hacer unas modificaciones aquí. Podemos utilizar esta P que tenemos ya aquí. Vamos a eliminar este contenido. Quizás en este ejercicio trabajemos con algunas cosas que aún no hemos visto en el curso. No te preocupes. Sencillamente copia todo lo que yo hago y luego lo entenderás. ¿De acuerdo? Así que vamos a utilizar la directiva ng-for. Y aquí declaramos una variable que le llamamos change of changes. Y aquí, con la interpolación, podemos utilizar esta variable que está aquí, que se llama change. Esto ya lo podemos cerrar. Y si vamos hacia el fichero .ts de nuestro componente changes, vamos a hacer unas cuantas cosas aquí. Aquí es donde está la parte interesante de este ejercicio. Como puedes ver, cuando hemos creado nuestro componente, por defecto el CLI lo creó con el método ng-on-init, que es un método que viene a continuación, luego del que estamos viendo ahora. Lo vamos a dejar, no lo voy a eliminar, pero bueno, que sepas que este método es el que viene después. Para nuestro propósito actuales de ver los cambios, vamos a importar el input, el onChanges y también el simple change. Esta es la interface a la que nos referíamos en la presentación, que iba asociada al método ng-on-changes. Ya tenemos aquí nuestra interface. También esta interface que la vamos a utilizar en el parámetro que le vamos a pasar a nuestro método. Lo siguiente que vamos a utilizar aquí es el decorator input, que esto lo veremos en lecciones próximas. Esto sirve para comunicarnos con un componente a otro, para poder pasar data a otro componente. Aquí vamos a crear un array que se llamará changes. Y esto será un array de string.
Por defecto vamos a dejarlo así. Y lo siguiente con lo que debemos trabajar, lógicamente, es ya con nuestro método, ¿no? Con el ng-on-changes. Como te he dicho anteriormente, le vamos a pasar un parámetro que son los changes y que será de tipo simple change. Aquí sencillamente a nuestro array lo que voy a hacer es hacer un push. Vamos a convertir esto aquí. Convertimos el JSON string5 y le pasamos el parámetro changes que está aquí. Esto sencillamente va agrupando cada evento en este array que tenemos aquí. Y este array lo imprimimos en el fichero .html que tenemos por aquí. Perfecto. Como es un array, lo recorremos con la directiva ng-for y mostramos cada uno de los elementos. Vamos por último, porque si vamos al frontend verás que ahora esto no hace nada, porque tenemos que comunicarnos con el componente principal, con nuestro app.component. Vamos al HTML y aquí le vamos a pasar la propiedad name que está aquí. Que como te he indicado, esto lo podemos hacer gracias al decorator input. Bien, para poder trabajar le digo que le voy a pasar name, perdón, que a la propiedad name le voy a pasar el valor que tenga name en este momento. Guardamos, vamos a nuestro frontend y como puedes ver ya aquí hay algo diferente. Tenemos este objeto que tiene una propiedad que es nm, que la definimos en nuestro componente ng-on-changes. Aquí está esto. Se refiere a esto. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, nombre y guardo. Vamos de nuevo a nuestro frontend. Aquí está. Tiene el valor actual, que viene vacío, e indica que ha sido el primer cambio. Vamos a probar esto. Si yo digo según voy escribiendo, el data binding va cambiando y aquí me va informando de todos los cambios que han surgido. El valor previo, que era domini, por ejemplo, en este caso domin, y el valor actual, que es el domini. Si es el primer cambio, es false, por supuesto, porque ya el primer cambio fue aquí cuando inició mi componente. Pues esto es el método ng-on-changes. Repasamos rápidamente. Llamamos a nuestro método, declaramos el método aquí, tenemos que importar el interface y ya estamos listos para utilizar este método. Muy bien, vamos a seguir aprendiendo sobre el ciclo de vida de los componentes en una aplicación de Angular, pero eso será en la siguiente lección. Muchas gracias, un saludo. Saludos y bienvenido una vez más. Continuamos aprendiendo Angular 7. En este módulo estamos hablando sobre el life cycle de los componentes en Angular. En la pasada lección ya vimos el ng-on-change y en esta ocasión vamos a regresar a nuestra aplicación, que la tenemos por aquí. Seguimos con la aplicación donde teníamos nuestro componente Pepito, que lo tenemos por aquí también. Vamos a abrir un momento el fichero .ts, porque para el siguiente método que quiero explicar ya viene por defecto cuando creamos un componente. Quiero hablar del método ng-on-init o ng-on-init, que como puedes ver aquí depende de la interface on-init. Debemos utilizar el implement on-init para poder utilizar este método. Este método se ejecuta justo cuando Angular está construyendo el componente o justo después de construirlo realmente. Y se ejecuta después del constructor y en caso de que haya data binding en ese componente, pues se ejecutará después del ng-on-change que acabamos de ver en la pasada lección. Es decir, primero sería nuestro constructor, que no es recomendable que aquí pongamos lógica propia de nuestra aplicación. No sé, por ejemplo, una asignación a una variable de nuestra app no es recomendable que lo hagamos aquí. Para eso tenemos este método ng-on-init. Ok, como te he comentado, es posible que estemos viendo algunas cosas
que no se han tocado en el curso, que están en lecciones posteriores. Pero es muy importante que entiendas el ciclo de vida de los componentes para que puedas llegar a las siguientes lecciones. Por eso, si hay algo que no entiendes aquí, no te preocupes. En siguientes lecciones lo veremos. Vamos a hacer una pequeña prueba de cómo trabaja este método. Y como estamos probando, sencillamente aquí vamos a hacer algo que te acabo de decir que no hagas, pero para los propósitos de esta lección es necesario que hagamos esto. En el constructor, por ejemplo, tendremos un for normal que lo vamos a inicializar a 0, nuestra variable i, y sencillamente mientras i sea menor que 100, por ejemplo, vamos a incrementar el valor de i. Esto es un for básico de JavaScript. Prácticamente en todos los lenguajes de programación funciona igual. ¿Qué haremos mientras tanto? Mientras esto itera, pues sencillamente lo que vamos a hacer es un console log del valor de i en cada vuelta. Esto lo tendremos aquí. Luego en nuestro método ng-on-init, lo que vamos a hacer es this log.push new date, y vamos a hacer esto por aquí. Esto solo es date. Y vamos a declarar este array por aquí fuera. Vamos a decir que log es un array de string y que será igual a new date más un espacio aquí, punto y coma. Ok, antes de poder ver esto en nuestra aplicación del frontend, vamos un momento a nuestro app.component.html, porque aquí estamos llamando al changes, que no lo necesitamos, ni nada de esto realmente. Lo podemos eliminar y vamos a llamar nuestro componente Pepito. Nuestro componente Pepito, que lo tenemos por aquí. Este selector app-pepito viene de aquí, del selector app-pepito. Bien, vamos a ver qué tenemos en nuestro frontend. Voy a limpiar la consola y voy a volver a actualizar. Y como puedes ver, se ejecuta desde el 0, 1, 2, 3 hasta el número 100. Vamos a poner esto aquí en lo que es el render como tal. Vamos hacia pepito.component.html y aquí dentro de esta misma P vamos a utilizar esta P y vamos a utilizar una directiva que aún no hemos visto, pero que veremos más adelante, que es la ng-for. Esto sencillamente aquí declaramos una variable, le podemos llamar log, y esto itera sobre un objeto o un array. Este array log, que es el que acabamos de crear por aquí. Bien, una vez hemos hecho esto, sencillamente podemos con la interpolación imprimir el valor que tenga cada vuelta a esto. Guardamos, vamos hacia nuestro frontend y fíjate que en el constructor se ejecutó nuestro log con los 100 números y que aquí solamente se ejecutó 2 veces. ¿Por qué? Porque lo primero con lo que inicializamos nuestro array es con esto, y luego cuando se ejecuta el método ng-on-init, que es cuando ya el componente inicia la creación y la visualización, hemos hecho un push del date, que como puedes ver, pues claro, la diferencia, como nuestra aplicación está vacía de momento, no hay diferencia de segundo, ha ocurrido prácticamente al instante, pero esto ocurrió
cuando se inicializa el array y esto luego cuando el ng on init. Fíjate todo lo que tenemos en la consola que ha ocurrido en el constructor. Aquí podemos hacer una llamada a un servicio o demás, que ya veremos más adelante que es un servicio. Pero has visto la diferencia y cómo funciona el método ng on init. Vamos a seguir aprendiendo sobre el ciclo de vida de los componentes, pero en la siguiente lección veremos el siguiente método. Muchas gracias, hasta la próxima. Saludos nuevamente, bienvenido otra vez. Vamos a continuar aprendiendo sobre el ciclo de vida de los componentes. Y ya hemos visto en ejemplo el onChanges y el onInit. Hay varios métodos como el doCheck, el afterContentInit y el resto de métodos que realmente no son muy fáciles de realizar un ejemplo en el momento en el que nos encontramos de nuestro curso. Así que le vamos a dar un breve resumen o vamos a hacer un breve resumen. Vamos a crear un componente donde vamos a llamar a estos métodos. Es muy posible que nos cueste un poco más de ver, pero vamos a intentarlo. Vamos a continuar con nuestro proyecto, que lo tenemos aquí, donde acabamos de ver el método ng on init. Y vamos a crear en la consola un nuevo componente. Vamos un momento a la consola. Y con el comando ng generate c, recuerda que tenemos una carpeta que se llama component. Y aquí podemos llamar esto varios. Presionamos Enter. Ya tenemos nuestro componente creado y dejamos el servidor local. Volvemos a nuestro código. Y por aquí tenemos nuestro componente varios. Y en el fichero .ts, sencillamente, recuerda que cuando te mostré la diapositiva, te hablaba de una interface, que es sencillamente lo que debemos importar aquí, y del método, que es lo que debemos llamar. Fíjate que solamente la única diferencia que tenemos es en los métodos el ng delante del nombre del método, que la interface empieza con una letra mayúscula y el método con una minúscula. Vamos a nuestro código nuevamente. Aparte de que no es fácil hacer ejemplos con estos métodos, otra razón es que nuestra aplicación tiene que ser muy grande para poder trabajar con estos métodos y tenemos que querer hacer cosas muy específicas. Por eso, lo que vamos a hacer es tratar de llamar todas las interfaces a la vez. Luego la debemos implementar aquí y luego debemos crear los métodos que correspondan. Así que ya tenemos el onInit o el onInit que viene por defecto en nuestro método. Vamos a continuar con el doCheck. También el afterContentInit por aquí. AfterContentChecked. También el AfterViewInit. Nos falta el AfterViewChecked. Y por último el onDestroy. Una vez hemos importado nuestras interfaces, aquí realmente hemos importado estas, debemos de aquí, separado por comas, empezar a trabajar con nuestro doCheck, AfterContentInit, coma. De hecho, podemos copiar hasta aquí todo esto y podemos, vamos a pegar aquí. ¿Qué es lo correcto? Pues esto se queja porque aún no hemos llamado estos métodos. Vamos a empezar a ello. Primero, vamos a llamar al método ng doCheck, que será un método. Y vamos a hacer un console log. Esto igual será un poco tedioso para ti. Lo siento, pero bueno, no voy a copiar y pegar.
Podemos decir que este es el doCheck. Bien. Según el siguiente método que se ejecuta es el ng after content init. Y también ocurre lo mismo. Tenemos por aquí nuestro console log con nuestro after content init. El ejercicio es crear todos estos métodos ahora. Solamente le estamos añadiendo el ng a todas estas interfaces que tenemos aquí. El siguiente, si seguimos por el orden que tenemos establecido aquí, sería el after content checked. Podemos poner esto por aquí. Aquí tendremos un console log donde tendremos nuestro método. Bien, un punto y coma para finalizar. Seguimos con el after view init. ng after view init. También tendremos nuestro console log. Lo separamos un poco por aquí. Ponemos un punto y coma. Siguiente método que vamos a ver es el after view checked. Como te he dicho en la introducción, muy raras veces utilizaremos estos métodos, ya que Angular se encarga de gestionar el estado de vida de los componentes, pero si en alguna ocasión necesitamos hacer algo específico cuando ocurra uno de esos métodos, lo podemos hacer. Bien, ya tenemos el checked y por último tenemos el onDestroyed. ng onDestroyed console log con nuestro método ng onDestroyed. Bien, ya tenemos todos nuestros métodos creados. Vamos a hacer un console log aquí también y vamos a decir que estamos en el onInit. Y para nuestro constructor también console log constructor. Perfecto, ya tenemos todos los métodos que hemos importado. Lo tenemos aquí con un console log todos. Recuerda que nos falta un método que es el que hemos visto de manera especial porque es el que yo creo que ameritaba una lección especial, que fue el método ngOnChanges. Para el resto de método lo podemos ver aquí directamente. También vimos el onInit de manera separada, pero realmente lo podríamos haber visto aquí. Bien, ya tenemos estos métodos. El ngOnChanges solo ocurre cuando hay un cambio en el input del data binding. Siguiente, pues en ejecutarse es el constructor, que es lo primero que se ejecuta. Ahora lo veremos en la consola. Luego sigue el ngOnInit, que se ejecuta justo después del ngOnChanges y inicia cuando se dispara cuando nuestro componente se está visualizando. ngDoCheck se ejecuta. Este es muy particular porque nosotros, si utilizáramos el change detection que hemos visto en otro componente, pues utilizaríamos este método, o este método se dispara. Con el ng after content init, más o menos los nombres de los componentes ya te dicen qué hace cada uno. Este se ejecuta después de que el contenido inicia su visualización. Este método, el after content checked, se ejecuta cada vez que Angular verifica la información de un componente o el contenido de un componente. Pueden ocurrir muchas cosas para que este método se dispare. Incluso si jugáramos o cuando juguemos con las clases, si juegas a ver cuándo se ejecuta este método, verás que cuando cambiamos clases en un componente y demás, se ejecuta. El after view init se llama o se dispara después de que nuestro componente o que la vista de nuestro componente se ha inicializado. Este componente se ejecuta cada vez que Angular verifica si ha habido un cambio en nuestra vista. Y el ngOnDestroyed
se ejecuta cuando salimos de una vista o de un componente. Vamos hacia nuestro frontend. Supongo que te habrás dado cuenta de que nos falta un método que es el ng-on-destroy. Este método no lo podemos ver porque de momento, como no tenemos ruta, no podemos ir a otro componente, pero ese método se ejecuta cuando salimos de una ruta o vamos a otro componente. Es sobre todo importante este método cuando estamos trabajando con conexión a nuestra API o utilizamos algunos operadores. Debemos utilizar este método para liberar de memoria nuestra aplicación. Pues básicamente este es el funcionamiento de estos métodos que hemos visto aquí. Ya sabes que existen, échale un vistazo a la documentación para que veas con más detalles estos métodos. Así que vamos a dar por cerrado este módulo. Muchas gracias por estar aquí, te espero en el siguiente módulo, en el número 10. ¡Hasta la próxima!